Bueno, nosotros somos el equipo 6 y nos toca exponer sobre el enfoque narrativo en la terapia. Nuestro equipo está compuesto por Esmeralda, por Mario y Nancy. El origen del modelo narrativo nos dice que la continua interacción del individuo y su entorno, mediante los procesos del individuo y su entorno, mediante los procesos de internalización, acomodación y externalización, da cuenta de un complejo desarrollo humano. En 1979, Bateson dice que la vida psíquica se puede entender como el resultado de la organización individual y de la experiencia relacional, es decir, no es otra cosa que el organismo en un ambiente dado. La vida afectiva, en su origen y su mecanismo fisiológico, se revela como un conjunto de relaciones agradables y pertenece a los circuitos sensitivo-motores de la vida de relación. Esto lo dice Wallon en 1979 y Piaget en 1986. La concepción integradora de Wallon no es tan conocida como la de Piaget y Vygotsky. Sin embargo, la mencionó porque tiene gran relevancia y pertinencia, como lo afirmó Piaget. La relación entre las mentes individuales y la cultura no es solo indistinta, sino hologramática y recursiva. Hologramática. La cultura es en estas mentes individuales y las mentes individuales están en la cultura. La recursiva. Los individuos solo pueden formar y desarrollar su conocimiento en el seno de la cultura, que solo puede tomar vida a partir de interacciones cognitivas. Morin 2000. Identidad y narrativa. El individuo no es un ser social como consecuencia de contingencias exteriores, sino que lo es por su estructura biológica y psicológica. No es posible contemplar la vida psíquica y afectiva sino a través de sus relaciones, una expresión de los vínculos sociales. Los representantes principales. Los representantes de la corriente narrativa son Michael White, que es terapeuta familiar, reside en Adelaide, Australia. David Epson, de Auckland, que Nueva Zelanda a finales de la década 1970. El modelo narrativo fue propuesto por Michael White y David Epson, lo cual deja más claro la relevancia que tiene para la terapia familiar. Menciona que la analogía del texto se convierte en un abordaje terapéutico que posibilita conocer las diferencias entre un relato dominante y un relato alternativo, y a la vez situar los eventos en el tiempo. Los relatos contienen espacios que las personas deben llevar para representarlos. La analogía de Witt les ha sido útil para estudiar los efectos del poder sobre las vidas y las relaciones. Es decir, que la persona tiene vivencias que dan significado a sus narraciones y a sus vidas. Foucault considera que todos actuamos dentro de un campo de poder, conocimiento que nos incita a preguntarnos cómo funcionan las cosas en los niveles de los sojuzgamientos cotidianos, en el nivel de los procesos. La narración dominante y relatos alternativos. Progresivamente las personas se aíslan y se convierten en su propio censor. Son perpetuos látigos autocastigantes
que evalúan su propio comportamiento y actúan sobre sí mismos para domesticar sus propios cuerpos. La mayoría de nosotros disponemos de múltiples relatos acerca de nosotros mismos, de los demás y de nuestras relaciones. La externalización ayuda al terapeuta a separar a las personas del problema. Es un trabajo de colaboración que mitiga pesares viejos y liberar cargas afectivas de una manera muy afectiva. Lo interesante del caso es que al darse este proceso de liberación, también se externalizan los conocimientos unitarios y globales, que puesto a distancia, las personas pueden cuestionarse o simplemente dejar de lado a fin de iniciar el proceso de identificación, es decir, que se adapta a las normas esperadas. Externalización del problema. Es una desconstrucción de la historia de las personas y los grupos, una exteriorización de los problemas que los afligen a través de identificarse como neurótica. Se dice que la ira, el miedo o la desconfianza lo tiene atrapada. El modelo narrativo propone crear un clima menos denso, que invita a los participantes a innovar y ser en el abordaje de sus problemas, en vez de generar más culpa, resentimiento. Esto le ayudará a liberarse de la vergüenza y el miedo aniquilante, siempre mediante la exteriorización del problema. Los niños sufren cuando los adultos los consideran como un problema. Por ello, es tarea del terapeuta hacer saber al niño que él y los adultos han sido educados para vencer conjuntamente el problema, desatar y desatar un nudo. Vida y mantenimiento del problema. Es importante saber cómo las personas organizan su vida alrededor de ciertos significados y cómo, al hacer, mantienen el problema. En una primera instancia, se anima a las personas a revisar la influencia del problema sobre sus vidas y relaciones, para identificar con precisión su impacto de distintas. Hacer pedir, decir o callar, se busca que la persona experimente una nueva relación con el problema, especie de agencia personal. Acontecimiento extraordinario. Para que la nueva información haga su efecto, debe ser relevante para las personas implicadas. Solo si es significativa, construirá un acontecimiento extraordinario. Esto puede identificarse mediante una revisión histórica de la influencia de las personas, solicitándoles que recuerden hechos, sucesos que contradigan los efectos del problema. Los acontecimientos extraordinarios en el futuro pueden ubicarse revisándole los planes o la esperanza que tiene de liberarse de ciertos problemas. Asimismo, es posible incluir otras personas para que ayuden a resaltar los sucesos encontrados. Bueno, la metodología de intervención es la siguiente. En el trabajo terapéutico hay que reconocer el ejercicio de la corresponsabilidad de caminar conjuntamente para desafiar las injusticias de nuestro mundo, sea cual fuere la situación en la que nos encontremos. Esta idea es favorecida por esas valiosas chispas de esperanza de que la vida en el futuro cambie. Esto lo dice White en 2002. White sugiere generar en las personas ser participantes activos de su propia historia y utilizar equipo reflexivo como lo son los testigos externos que van a validar las historias y las identidades de los clientes.
Se favorece la construcción de redes entre personas con quien se identifiquen fuertemente, forman un puente de comprensión con aquellos que experimentan identidades deterioradas. Aquí presentamos un caso clínico. En este caso es una mujer de nombre Sofía, de 35 años de edad. Es hija de padres divorciados, tiene 2 hermanos, uno mayor y uno menor. Ella ocupa el lugar intermedio. Está casada con un hombre de nombre Alberto desde hace 10 años. Su familia de origen, en este caso padres y abuelos, consumen alcohol y drogas. A los 9 años, su abuela le administraba medicamentos para dormir y para controlar esfínteres, ya que era muy nerviosa. Su primer contacto con el alcohol y las drogas fue a los 12 años. También se narra que fue violada por su abuelo, acosada sexualmente por su hermano, golpeada y abandonada por su padre y se encontraba alejada de su madre. Su padre los abandona cuando ella tiene 9 años y posteriormente inicia un juicio de custodia para quitarle los hijos a la madre, el cual gana ya que soborna y engaña a Sofía para que dé un testimonio y atestigua a su favor. Y esta cuestión de la culpa hace que ella aumente su consumo de drogas y alcohol, ya que gracias a su testimonio el padre gana y posteriormente continúa la situación de violencia de su padre hacia ella y sus hermanos. Debido a la culpa que ella siente, tuvo 2 intentos de suicidio. Dice que a los 7 años intenta volver volver a tener una relación con su madre, intenta regresar a vivir con ella, ya que su padre la quería internar en un psiquiátrico. La relación con su madre no es buena, por lo que desarrolla problemas de socialización. Posteriormente estudia la carrera de trabajo social y dice que él la estudia con la finalidad de mejorar su forma de relacionarse con la gente. Sin embargo, sigue cursando la carrera bajo influjo de alcohol y de drogas, pero logra graduarse y consigue un empleo en una clínica. Sin embargo, sigue presentando adicciones y comienza a presentar crisis de ansiedad, ya que tiene miedo de que la gente note su incapacidad y también su dependencia a las drogas. El miedo y la angustia las controlaba a través de más droga y también era víctima de una ideología implantada por su familia de origen, que es que la invalidaban como mujer al ya no ser virgen. Su salida de esto fue casarse con Carlos, por el cual ella deja su empleo y se aísla. Algunos años más tarde, ella entra en una crisis matrimonial por sus problemas de alcohol, lo que lleva a una relación de amor y violencia, bueno, de seducción y violencia. Ella se encontraba en una situación de estar privada de afectividad y de socialización, viviendo en un estado de soledad. Cuando ella inicia su rehabilitación, se sugiere o se ingresa a una terapia grupal y familiar. Con la familia se trabaja de manera virtual y con acciones concretas que se le sugieren a algunos miembros de la familia. Y se retoma el sistema laboral con ciertos éxitos, o sea, regresa a trabajar. Se ingresa a un grupo AA, lo que le permitió a ella sentirse parte de un equipo y logra una idea de recuperación. Aquí entra lo que se comentaba en este método de la narración, que dice que a partir de que ella cuenta su historia y recibe retroalimentación de los demás miembros del grupo, logra un nuevo significado a los hechos y que le dan nueva relevancia a su pasado y orienta la elaboración de nuevos relatos. Logró un periodo de abstinencia de 3 meses y se manifestaron en ella efectos como irritación, deseo compulsivo de beber, miedo y depresión. Para evitar una recaída, ella, se le recomienda que pida
o que se apoye de la fuerza del grupo en el que ella se encontraba, y ella describía que el alcohol tenía un efecto de seducción hacia ella. Menciona que tuvo una recaída al ser acosada vía telefónica por su hermano, pero se recuperó y se reincorpora nuevamente al grupo AA y vuelve a solicitar ayuda terapéutica después. Se le sugirió en este momento asistir a juntas de información en público para que relatara su experiencia en el grupo AA y todo su proceso. Durante esa etapa se le pidió a Sofía que fuera espectadora de sus propios relatos. Requería localizar los acontecimientos de su vida para incorporarlo a sus nuevas narraciones, dándoles orden y temporalidad, revisar sus experiencias vividas que habían quedado sin relatar y examinar los efectos de estas expresiones sobre su vida y sus relatos. Sofía logra superar su terror a hablar en público debido a su trabajo realizado previamente en el grupo y en la terapia. Ella decía que tenía la responsabilidad de dar un mensaje de vida. La experiencia vivida es más compleja que el discurso. Siempre hay sentimientos y vivencias que en el relato dominante no puede abarcar. Sofía posteriormente fue propuesta como responsable de formar un grupo ya institucional y al comienzo sus inseguridades del pasado volvieron a aparecer. En este caso, que ella creía que no era adecuada para el cargo y tenía mucho miedo al fracaso. Sin embargo, decide aceptar formar el grupo y luego formar otro en un penal, y de ahí pues su perspectiva cambia. Logró separarse de sus relatos y el escuchar a otros le permitió experimentar un sentimiento de aprobación personal e intervenir en sus relaciones y en su vida, haciéndose responsable respecto a su propio problema. Nos dice aquí que reconocer la diferencia entre lo que podía cambiar y lo que no la llevó a escuchar una multitud de voces para concentrar su atención en lo vivido. La comprensión y la descripción de Sofía la llevaron a reconciliarse consigo misma y a mantenerse sin beber y drogarse. White menciona que la identidad personal está construida por lo que sabe de ella y de cómo se describe a sí misma. Tiene el poder de co-crear nuevas narraciones y que sean liberadoras. La historia promueve un bienestar común. Construye una estrategia de desafío para aprender a protegerse a sí misma y afianzar su seguridad. Esto va a permitir reflexionar acerca de los efectos del poder sobre las vidas y las relaciones, porque la perspectiva de poder da un giro esencial a este trabajo terapéutico. El modo narrativo, que es de lo que hablamos en este tema, va a generar perspectivas cambiantes. Es moverse de un campo a un campo de posibilidades humanas. Vivimos inmersos en la narrativa que nos permite recontar y reevaluar el significado de nuestros proyectos a futuro. Esto va permitiendo la inserción de diversas historias no concluidas. El modelo narrativo explora las diferentes perspectivas en diversos contextos, como lo hablábamos con los testigos externos, en el caso de Sofía, que eran sus compañeros miembros del grupo de AA. Y finalmente White dice que todas estas opciones permiten identificar y describir las historias alternativas de las vidas de las personas y sienta las bases para reescribir su historia.